Dios les bendiga a todos, tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo, y quiero compartir con ustedes el capítulo 2 y 3 de Génesis. Compártanlo en sus muros de Facebook, Instagram, YouTube para la gloria de Dios. Denle un gusto a mi canal para que YouTube continúe llevando estos mensajes a otras vidas que necesitan escuchar palabra de Dios. No seamos egoístas. Oremos los unos por los otros. Compartan. Les voy a pedir de favor que léanse en sus Biblias Génesis capítulo 2 y 3 y yo voy a compartir con ustedes el comentario bíblico de esos dos capítulos. Para gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Génesis capítulo 2. Dice el comentario bíblico: después de 6 días, Dios dejó de hacer todas las obras de la creación. En milagros, Él ha anulado la naturaleza, pero nunca cambió su curso establecido, ni lo agregó. Dios no descansó como cansado, sino como complacido. Observe el comienzo del reino de la gracia en la santificación o santificación del día de reposo. La observación solemne de un día de cada 7 como un día de descanso santo y obra santa para honor de Dios es el deber de todos a quienes Dios ha dado a conocer sus santos días de reposo. En este momento ninguno de la raza humana existía sino nuestros primeros padres. Para ellos se estableció el sábado y claramente para todas las generaciones sucesivas también. El sábado cristiano que observamos es un 7º día y en él celebramos al resto de Dios, el Hijo, y terminamos la obra de nuestra redención. Aleluya. Versículos 4 al 7. Aquí hay un nombre dado al Creador, Jehová, donde la palabra Señor está impresa en mayúsculas en nuestras Biblias en inglés. En el original es Jehová. Jehová es ese nombre de Dios que denota que solo Él tiene su ser de sí mismo y que le da el ser a todas las criaturas y cosas. Aleluya. Se toma más nota de las plantas y hierbas, porque fueron hechas y designadas como alimento para el hombre. La tierra no produjo sus propios frutos. Esto fue hecho por el poder del Todopoderoso. Aleluya. Así, la gracia en el alma no crece por sí misma en el suelo de la naturaleza, sino que es obra de Dios. La lluvia también es el regalo de Dios. No vino hasta que el Señor Dios lo causó. Aunque Dios trabaja por medios, cuando Él quiere puede hacer su propio trabajo sin ellos. Y aunque no debemos tentar a Dios en el abandono de los medios, debemos confiar en Dios tanto en el uso como en la falta de medios. De una forma u otra, Dios regará las plantas de su propia plantación. La gracia divina desciende como el rocío y riega la iglesia sin ruido. El hombre fue hecho del pequeño polvo, como el que está en la superficie de la tierra. Aleluya. El alma no estaba hecha de la tierra, como el cuerpo. Lástima que se uniera a la tierra y se preocupara por las cosas terrenales. A Dios debemos dar cuenta brevemente de cómo hemos empleado estas almas. Y si se descubre que los hemos perdido, aleluya, aunque fuera para ganar el mundo,
estamos perdidos para siempre. Los tontos desprecian sus propias almas, cuidando sus cuerpos antes que sus almas. Génesis capítulo 2, versículo 8 al 14. El lugar fijado para que Adán habitara no era un palacio, sino un jardín. Cuanto mejor nos ocupamos de las cosas simples y menos buscamos cosas para satisfacer el orgullo y el lujo, más nos acercamos a la inocencia. La naturaleza se contenta con un poco y lo que es más natural, gracia con menos, pero la lujuria anhela todo y se contenta, con nada. Ningún deleite puede ser satisfactorio para el alma, sino aquellos que Dios mismo ha provisto y designado para él. Edén significa deleite y placer. Dios Todopoderoso. Dios sea que tenía todas las conveniencias deseables, sin ningún inconveniente, aunque ninguna otra casa o jardín en la tierra lo fue. Estaba adornado, aleluya, gloria a Dios santo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Estaba adornado con cada árbol agradable a la vista y enriquecido con árbol caído. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, ya son casi las 6 de la tarde. Estoy un poquito cansadita. Estaba adornado con cada árbol agradable a la vista y enriquecido con cada árbol que produce fruta, agradecida por el sabor y buena para la comida. Dios, como Padre tierno, deseaba no solo el beneficio de Adán, sino también su placer, porque hay placer con inocencia. No hay verdadero placer solo en inocencia. Cuando la providencia nos pone en un lugar de abundancia y placer, debemos servir a Dios con alegría de corazón en las cosas buenas que nos ha dado. Edén tenía 2 árboles. Gloria a Dios. Edén tenía 2 árboles propios de sí mismo. Había un árbol de la vida en medio del jardín. De este hombre podría comer y vivir. Cristo es ahora para nosotros el árbol de la vida. Aleluya, alabado sea su nombre. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 22:2 y el pan de vida. Juan 6:48, Juan 6:51, Juan 6:2. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, llamado así porque había una revelación positiva de la voluntad de Dios acerca de este árbol, para que el hombre conociera el bien y el mal moral. Lo que es bueno no comer de este árbol. ¿Qué es el mal? Es malo comer de este árbol. En estos 2 árboles, Dios puso ante Adán el bien y el mal, la bendición y la maldición. Génesis 2:15. Después de que Dios formó a Adán, lo puso en el jardín.
Toda jactancia fue por lo tanto cerrada. Solo el que nos hizo puede hacernos felices. El que es el primero de nuestros cuerpos y el Padre de nuestros espíritus, y nadie más que Él puede proporcionar plenamente la felicidad de ambos. Incluso en el paraíso mismo, el hombre tenía que trabajar. Ninguno de nosotros fue enviado al mundo para estar inactivo. El que hizo nuestras almas y cuerpos nos ha dado algo con lo que trabajar, y el que nos dio esta tierra para nuestra habitación nos ha hecho algo, aleluya, para trabajar. Los hijos y herederos del cielo, mientras están en este mundo, tienen algo que hacer con esta tierra, que debe compartir su tiempo y sus pensamientos. Y si lo hacen con la vista puesta en Dios, realmente lo sirven en Él, como cuando están, aleluya, de rodillas. Observe que el llamado del marido es un llamado antiguo y honorable. Fue necesario incluso en el paraíso. Además, hay un verdadero placer en el negocio al que Dios nos llama y nos emplea. Adán no podría haber sido feliz si hubiera estado inactivo. Sigue siendo la ley de Dios. El que no va a trabajar no tiene derecho a comer. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Alaba. Génesis 2:16 al 17. Dice el comentario bíblico: nunca establezcamos nuestra propia voluntad contra la santa voluntad de Dios. No solo se permitía la libertad al hombre al tomar los frutos del paraíso, sino que la vida eterna se aseguraba que de él, por su conocimiento, gloria a Dios, aleluya. Nunca establezcamos nuestra propia voluntad contra la santa voluntad de Dios. No solo se permitía la libertad al hombre al tomar los frutos del paraíso, sino que la vida eterna se aseguraba de él por su obediencia. Hubo un juicio designado por su obediencia. Por transgresión perdería el favor de su hacedor y se merecería su disgusto, con todos sus terribles efectos, para que fuera susceptible al dolor, la enfermedad y la muerte. Peor que eso, perdería la imagen sagrada de Dios y todo el consuelo de su favor, y sentir el tormento de las pasiones pecaminosas y el terror de la venganza de su hacedor, que debe perdurar para siempre con su alma que nunca muere. La prohibición de comer del fruto de un árbol en particular se adaptaba sabiamente al estado de nuestros primeros padres. En su estado de inocencia y separados de los demás, ¿qué oportunidad o qué tentación tenían para romper alguno de sus 10 mandamientos? El evento demuestra que todavía la raza humana estaba preocupada por el juicio y la caída de nuestros primeros padres. Argumentar contra estas cosas es luchar contra ellos obstinados, así como contra la revelación divina, porque el hombre es, aleluya, pecaminoso y muestra con sus primeras acciones y su conducta posterior que está listo para hacer el bien, aleluya, que está listo para hacer el mal, está bajo el desagrado divino.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Argumentar contra estas cosas es luchar contra hechos obstinados, así como contra la revelación divina, porque el hombre es pecaminoso, aleluya, y muestra con sus primeras acciones y su conducta posterior que está listo para hacer el mal. Aleluya, está bajo el desagrado divino, expuesto a sufrimientos y muerte. Las escrituras siempre hablan del hombre como de este carácter pecaminoso y en este estado miserable, y estas cosas son ciertas para los hombres de todas las edades y para todas las naciones. Versículo 18 al 25, dice el comentario bíblico de Génesis capítulo 2, el poder sobre las criaturas se le dio al hombre, y como prueba de esto las nombró a todas. También muestra su visión de las ofrendas de Dios. Pero aunque era el Señor de las criaturas, nada en este mundo era una ayuda para el hombre. De Dios son todos nuestros ayudantes. Si descansamos en Dios, Él trabajará todo para bien. Dios hizo que además, aleluya, de Dios son todos nuestros ayudantes. Si descansamos en Dios, Él trabajará todo para bien. Dios hizo que Adán se durmiera profundamente, aunque no conoce el pecado. Dios se encargará de no sentir dolor. Dios, como su Padre, trajo a la mujer al hombre como su segundo yo y una ayuda para él. Es probable que esa esposa que es creada por Dios por gracia espiritual, atraída por Dios por providencia especial, aleluya. Es probable que esa esposa que es creada por Dios por gracia especial y traída por Dios por providencia especial sea una ayuda para un hombre. Vea qué necesidad hay tanto de prudencia como de oración en la oración de esta persona. Vea qué necesidad hay tanto de prudencia como de oración en la elección de esta relación que están, aleluya, gloria a Dios, cercana y tan duradera. Eso tenía que estar bien hecho. Lo que debe hacerse de por vida. Nuestros primeros padres no necesitaban ropa para protegerse del frío o el calor, ya que ninguno de ellos podía lastimarlos. No necesitaban. Nuestros primeros padres no necesitaban ropa para protegerse del frío o el calor, ya que ninguno de ellos podía lastimarlos. No necesitaban nada para adornos. Así de fácil, así de feliz era el hombre en su estado de inocencia. Gloria a Dios. Así de fácil, así de feliz era el hombre en su estado de inocencia. Qué bueno fue Dios con él. Con cuántos favores lo cargó. Qué fáciles le fueron dadas las leyes. Sin embargo, el hombre, en honor, no entendió su propio interés, pero pronto se convirtió en la bestia que perece. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y por último, quiero compartir con ustedes Génesis capítulo 3. Oye, ¿por qué será que cuando uno lee la Biblia le da sueño? De verdad que el enemigo es un mentiroso y lo reprendemos ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir con ustedes, léanse el capítulo 3 de Génesis y después escuchan este comentario bíblico que dice, Génesis 3, versículos 1 al 5, dice el comentario bíblico, Satanás asaltó a nuestros primeros padres.
para atraerlos al pecado. Y la tentación les resultó fatal. El tentador era el diablo, en la forma y semejanza de una serpiente. Alaba. El plan de Satanás era atraer a nuestros primeros padres al pecado y así separarlos entre ellos y su Dios. Wow. Así, el demonio fue desde el principio un asesino y el gran hacedor de travesuras. La persona tentada era la mujer. Era la política de Satanás hablar con ella cuando estaba sola. Hay muchas tentaciones para, aleluya, las cuales estar solo brinda una gran ventaja, pero la comunión de los santos tiene mucho a su fuerza y seguridad. Satanás se aprovechó al encontrarla cerca del árbol prohibido. Los que no comerían la fruta prohibida no deben acercarse al árbol prohibido. Satanás tentó a Eva para que por ella pudiera tentar a Adán. Es su política a enviar, aleluya, tentaciones de manos que no sospechamos y de aquellos que tienen más influencia sobre nosotros. Satanás cuestionó si era pecado o no comer de este árbol. Al principio no reveló su diseño, pero hizo una pregunta que parecía inocente. Aquellos que estarían ansiados, aleluya, aquellos que estarían a salvo deben tener miedo de hablar con el tentador. Citó mal de él, comando, habló de manera burlona. Al principio no reveló su diseño, pero hizo una pregunta que parecía inocente. Aquellos que estarían a salvo deben tener miedo de hablar con el tentador. Citó mal el comando, habló de manera burlona. El diablo, como es un mentiroso, que el Señor nos reprenda, también es un burlador desde el principio. Y burladores son sus hijos. El oficio de Satanás es hablar de la ley divina como incierta o irrazonable, y así atraer a la gente del pecador. Aleluya. Es nuestra sabiduría mantener una firme creencia en el mandato de Dios y un alto respeto por él. Ha dicho Dios, no mentirás, ni tomarás su nombre en vano, ni te emborracharás. Sí, estoy segura de que sí, y está bien dicho y por su gracia lo cumpliré. Era la debilidad de Eva entrar en esta conversación con la serpiente. Ella podría haber percibido por su pregunta. Aleluya. Gloria a Dios. Ella podría haber percibido por su pregunta que él no tenía un buen diseño y por lo tanto debería haber comenzado de nuevo. Satanás enseña a los hombres primero a dudar y luego a negar. Él promete ventaja de que coman esta fruta. Si su objetivo es hacer que aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ninguna condición por sí misma traerá contenido a menos que la mente sea atraída a él. Los tienta a buscar preferencia, como si fueran aptos para ser dioses. Satanás se arruinó al desear ser como el Altísimo, por lo tanto trató de infectar a nuestros primeros padres con el mismo deseo, para que él también los arruinara. Y aún así, el diablo atrae a las personas a su interés, sugiriéndoles pensamientos duros de Dios y falsas esperanzas de ventaja por el pecado. Por lo tanto,
Pensemos siempre bien en Dios como el mejor bien y pensemos en el pecado como el peor mal. Así resistiremos al diablo y él huirá de nosotros. Aleluya. Génesis 3, 6 al 8. Observe los pasos de la transgresión, no pasos hacia arriba, sino hacia abajo, haciendo el hoyo. Ella vio ella vio una gran cantidad de pecado entra a la vista. No consideremos lo que estamos en peligro de codiciar. Mateo 5:28, Mateo 5:2. Ella tomó, fue su propio acto y obra. Satanás puede tentar, pero no puede forzar. Puede persuadirnos de echarnos, pero él no puede echarnos. Mateo 4:6, Mateo 6. Mateos 4:6, Mateo 4:3. Ella comió. Cuando miró, tal vez no tenía la intención de tomar, o cuando ella tomó, no para comer, pero terminó en eso. Es sabio detener los primeros movimientos pecadores. Aleluya. Los primeros movimientos del pecado y dejarlo antes de que se entrometa. Se lo dio también a su esposo con ella. Los que han hecho mal están dispuestos a traer a nosotros para que hagan lo mismo. Aleluya. Al descuidar el árbol de la vida, del cual se le permitió comer, y comer del árbol del conocimiento, que estaba prohibido, Adán claramente mostró desprecio por lo que Dios le había otorgado y un deseo por lo que Dios no creía conveniente darle a él. Tendría lo que quisiera y aleluya. El pecado aparece más claramente en el cristal del mandamiento. Por lo tanto, Dios lo puso ante Adán y en ella deberíamos ver nuestras caras. Pero en lugar de reconocer el pecado en toda su extensión y de avergonzarse a sí mismo, Adán y Eva gloria a Dios. El pecado aparece más claramente en el cristal del mandamiento. Por lo tanto, Dios lo puso ante Adán, y en ella deberíamos ver nuestras caras. Pero en lugar de reconocer el pecado en toda su extensión y de avergonzarse a sí mismos, Adán y Eva disculpan el pecado y ponen la vergüenza y la culpa en los demás. Hay una propensión extraña en aquellos que son tentados, por decir, son tentados por Dios, como si nuestro abuso de los dones, aleluya. Hay una propensión extraña en aquellos que son tentados, por decir, son tentados por Dios, como si nuestro abuso de los dones de Dios excusara nuestra violación de las leyes de Dios. Aquellos que están dispuestos a disfrutar del placer y al beneficio del pecado están atrasados para asumir la culpa y la vergüenza. Aprende, por lo tanto, que las tentaciones de Satanás son todas engañosas. Sus argumentos son todos engaños, sus atractivos son todos tramposos. Cuando habla justo, no le creas. Es por el engaño del pecado que el corazón se endurece. Véanse Romanos 7:11, Hebreos 3:13. Pero aunque
Pero aunque la sutileza de Satanás puede llevarnos al pecado, no nos justificará en el pecado, aunque Él es el tentador. Aleluya. Dios pasa sentencia y comienza donde comenzó el pecado, con la serpiente. Los instrumentos del diablo deben compartir los castigos del diablo. Bajo el manto de la serpiente, el diablo es condenado a ser degradado y maldito por Dios, detestado y aborrecido de toda la humanidad. También para el ser destruido y arruinado por fin por el gran Redentor, lo que significa la fractura de su cabeza. Se proclama la guerra entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Es el fruto de esta enemistad, que hay una guerra continua entre la gracia y la corrupción en los corazones del pueblo de Dios. Satanás, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, por sus corrupciones los golpea, los tamiza y busca devorarlos. El cielo y el infierno nunca pueden reconciliarse, ni la luz y la oscuridad. Ya no pueden Satanás y un alma santificada. Además, hay una lucha continua entre los malvados y los piadosos en este mundo. Aquí se hace una promesa graciosa de Cristo como libertador del hombre caído del poder de Satanás. Aquí estamos el sorteo del día del Evangelio. Apenas se dio la herida, se proporcionó y reveló el remedio. Esta revelación graciosa de un Salvador llegó sin ser solicitada ni buscada, sin una revelación de misericordia, dando alguna esperanza de perdón. El pecador convencido se hundiría en la desesperación y se endurecería. Por fe en esta promesa, nuestros primeros padres y los patriarcas antes del diluvio fueron justificados y salvos. Se da aviso con respecto a Cristo. Número 1, su encarnación o venida en la carne. Habla mucho aliento a los pecadores que su Salvador es la semilla de la mujer, hueso de nuestro hueso. Hebreos 2:11. Hebreos 2:14, Hebreos 2:2. Número 2, sus sufrimientos y muerte. Señaló en las contusiones de Satanás en el talón, es decir, su naturaleza humana. Y los sufrimientos de Cristo continúan en los sufrimientos de los santos por sus nombres. El diablo los tienta, los persigue y los mata. Y así hiere el talón de Cristo, quien está afligido en sus aflicciones. Pero mientras el talón está magullado en la tierra, la cabeza está en el cielo. Número 3, su victoria sobre Satanás, por lo tanto. Cristo desconcertó las tentaciones de Satanás, rescató almas de sus manos, con su muerte dio un golpe fatal al reino del diablo con una herida en la cabeza de esta serpiente que no puede ser curada. A medida que el evangelio gana terreno, Satanás cae. Aleluya. Génesis 3, 16 al 19, el comentario bíblico dice: la mujer, por su pecado, está condenada a un estado de tristeza y de sujeción, castigos apropiados de ese pecado, en el que ella había tratado de satisfacer el deseo de su ojo y de la carne y su orgullo. El pecado trajo tristeza al mundo. Eso hizo del mundo un valle de lágrimas. No es de extrañar que nuestras penas se multipliquen cuando nuestros pecados son así. El gobernador sobre ti, pero, aleluya. Él gobernará sobre ti, pero no es sino el mandato de Dios. Esposas, estar sujeto a tus propios maridos.
Si el hombre no hubiera pecado, siempre habría gobernado con sabiduría y amor. Si la mujer no hubiera pecado, siempre habría obedecido con humildad y mansedumbre. Adán culpó a su esposa, pero aunque fue su culpa persuadirlo para que comiera la fruta prohibida, fue su culpa escucharla. Así, las súplicas frívolas de los hombres en este día, gloria a Dios, aleluya. Así las súplicas frívolas de los hombres en el día del juicio de Dios se volverán contra ellos. Dios puso marcas de desagrado en Adán. Su habitación está maldita. Dios dio la tierra a los hijos de los hombres para hacer una vivienda confortable, pero ahora está maldito por el pecado del hombre. Sin embargo, Adán no está maldito como lo estaba la serpiente, sino solo la tierra por su bien. Número 2. Sus empleos y placeres le son imbuidos. El trabajo es nuestro deber, que debemos cumplir fielmente. Es parte de la oración del hombre que la ociosidad desafía con audacia. La inquietud y el cansancio con el trabajo son nuestro castigo justo, al que debemos someternos pacientemente, ya que son menos de lo que merece nuestra iniquidad. La comida del hombre será desagradable para él. Sin embargo, el hombre no está condenado a comer polvo como la serpiente, solo a comer la hierba del campo. Aleluya. Su vida también es corta, considerando lo lleno de problemas que están sus días. Es a favor de él que son pocos. Sin embargo, la muerte es terrible para la naturaleza, incluso cuando la vida es desagradable. Eso concluye el castigo. El pecado trajo la muerte al mundo. Así Adán no habría pecado. Aleluya. Gloria a Dios. El pecado trajo la muerte al mundo. Si Adán no había pecado, no habría muerto. Dio paso a la tentación, pero el Salvador lo resistió. Y cuán admirable la satisfacción de nuestro Señor Jesús. Por su muerte y sufrimientos, respondió a la sentencia dictada a nuestros primeros padres. ¿Los dolores de parto vienen con el pecado? Leemos sobre el trabajo del alma de Cristo, Isaías 53:11. Y los dolores de muerte por los que fue detenido, se llaman Hechos 2:24. La sujeción entró con el pecado. Cristo fue hecho bajo la ley, Gálatas 4:4. La maldición entró con el pecado. Cristo fue hecho una maldición por nosotros. Murió una muerte maldita, Gálatas 3:13. Entraron espinas con el pecado. Fue coronado de espinas para nosotros. El sudor entró con el pecado. Él sudaba por nosotros, ya que habían sido grandes gotas de sangre. Resistencia al diablo, estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos ese animal en el nombre de Jesús. El sudor entró con el pecado. Él sudaba por nosotros, ya que habían sido grandes gotas de sangre. La tristeza entró con el pecado. Era un hombre de penas. Ahí está la respuesta a muchas preguntas que a veces nosotros los seres humanos nos hacemos. Dios mío, ¿por qué pasan tantas cosas malas en este mundo? Dios mío, ¿por qué abusaron de ese niño? ¿Por qué abusaron de esa niña? Dios mío, ¿por qué tú permites esto? Mira, aquí está la respuesta. Lean la Biblia. En la Biblia están las respuestas a nuestras preguntas. Alabado sea Dios, aleluya. Todo es consecuencia de una palabra, el pecado. El pecado por nuestra desobediencia. Aleluya. La tristeza entró con el pecado. Era un hombre de penas. Su alma estaba en su agonía, muy triste. La muerte entró con el pecado. Se hizo obediente hasta la muerte. Aleluya. Por lo tanto, el yeso es tan ancho como la herida.
Bendito sea Dios por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Génesis 3, 20 al 21. Dios nombró al hombre y lo llamó Adán, que significa tierra roja. Adán nombró a la mujer y la llamó Eva, es decir, la vida. Adán lleva el nombre del cuerpo moribundo, Eva del alma viviente, Adán. Probablemente consideró la bendición de un redentor, la semilla prometida, al llamar a su esposa Eva o la vida, porque debe ser la vida de todos los creyentes y en él todas las familias de la tierra deben ser bendecidas. Ver también el cuidado de Dios por nuestros primeros padres, a pesar de su pecado. La ropa entró con el pecado. Pocas razones tenemos para estar orgullosos. Aleluya. La ropa entró con pecado. Pocas razones tenemos para estar orgullosos de nuestra ropa, que no son más que las insignias de nuestra vergüenza. Cuando Dios hizo ropa para nuestros cuerpos, padres, cuando Dios hizo ropa para nuestros primeros padres, los hizo cálidos y fuertes, pero toscos y muy simples. No túnicas de escarlata, sino abrigos de piel. Dejen que aquellos que están vestidos de manera mezquina, aleluya, aprendan de ahí para no quejarse. Teniendo comida y una cubierta, que estén contentos. Están también con Adán y Eva. Y déjenme en que aquellos que están finalmente vestidos aprendan a no adornar la vestimenta. Se supone que las bestias de cuyas pieles estaban vestidas fueron asesinadas, no por la comida del hombre, sino por el sacrificio para tipificar a Cristo, el gran sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Gloria a Jesús. Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higuera, una cubierta demasiado estrecha para que puedan envolverse. Isaías 28:20. Tales son todos los trapos de nuestra propia justicia, pero Dios los hizo abrigos de piel grandes, fuertes, duraderos y adecuados para que ellos... Aleluya. Tales son todos los trapos de nuestra propia justicia, pero Dios los hizo abrigos de piel, grandes, fuertes, duraderos y adecuados para ellos. Tal es la justicia de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Génesis 3, 22 y 24. Dios le ordenó al hombre salir. Le dijo que ya no debería ocupar y disfrutar ese jardín. Pero al hombre le gustaba el lugar y no estaba dispuesto a dejarlo. Por lo tanto, Dios lo hizo salir. Esto significó el cierre de él y toda su raza culpable, de esa comunión con Dios que era la dicha y la gloria del paraíso. Pero el hombre solo fue enviado yo no sé qué, no tiene mamá. Gloria a Dios, aleluya. Pero el hombre solo fue enviado a la tierra de donde fue tomado. Fue enviado a un lugar de trabajo, no a un lugar de tormento. Nuestros primeros padres fueron excluidos de los privilegios de su estado de inocencia, pero no se les dejó desesperados. El camino del Señor, aleluya. El camino al árbol de la vida estaba cerrado. En adelante fue en vano para él y para él esperar justicia, vida y felicidad. Por el pacto de obras, porque no... Gloria a Dios.
porque el mandato de que ese pacto se rompa, la maldición del mismo está en plena vigencia. Todos somos deshechos si somos juzgados por este pecado. Dios le reveló esto a Adán, no para llevarlo a la desesperación, sino para alentarlo a buscar la vida y la felicidad en la semilla prometida, por quien se nos abre un nuevo Dios le reveló esto a Adán, no para llevarlo a la desesperación, sino para alentarlo a buscar la vida y la felicidad en la semilla prometida, por quien se nos abre un nuevo y vivo camino hacia lo más sagrado. Esto es palabra de Dios, alabado sea el Señor. Que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes, buen provecho, para adelante para el cielo con Cristo y sin miedo. Esta es tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Bye bye. Compartan.